Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de nuestro curso Sistema de Compensaciones. Continuando con la unidad 1, les recuerdo que en la clase anterior vimos el concepto de la banda salarial. Bien, entonces hoy día vamos a hacer un segundo ejercicio que, con diferencia del ejercicio anterior, les vamos a agregar ahora lo que es el la aplicación de una política de compensaciones basada en el desempeño. Bien, para ello tengo este ejercicio, ¿cierto? Muy similar al anterior, donde en primera instancia, basado a una cierta cantidad de trabajadores, vamos a calcular la posición inicial en la que se encuentra cada trabajador. Luego, en la parte 2, vamos a realizar la aplicación de una política de compensaciones basada en el desempeño de los colaboradores. Una vez aplicada, ¿cierto?, la política, entonces vamos a calcular la nueva posición eh, del, de cada trabajador y, por supuesto, analizar si hubo o no desplazamiento en la banda salarial. Bien, para esto tenemos acá, ¿cierto?, las instrucciones del caso. Una empresa X definió que su estructura de compensaciones deben tener los siguientes desplazamientos entre sus extremos. Entonces, desplazamiento inferior, o sea, cuál va a ser el porcentaje que vamos, ¿cierto?, a entregar, ¿cierto?, como punto inicial, ¿cierto?, de nuestra banda salarial. Desplazamiento inferior, se considera que una larga etapa de inducción y adaptación del ocupante del cargo, por lo que se ha definido un porcentaje del 35%. ¿Ya? Aquí, o sea, se considera que una vez que la persona ingresa a la organización, tenemos una tolerancia, ¿cierto?, de recibir una persona que venga al 65% de su rendimiento, de acuerdo a lo que pide el descriptor de cargo, ¿cierto? O sea, tenemos una etapa larga de inducción. Y por otra parte, el desplazamiento superior, o sea, una vez que eh, la persona alcance ese 100%, cuánto es lo que puede crecer en el cargo. Y de acuerdo a las características de la empresa, se considera que la etapa de proyección es limitada, quedando en un porcentaje del 15%. O sea, que la persona ya alcanzando ese punto medio de la banda, lo más que puede crecer, ¿cierto?, es hasta un 15% de la compensación. ¿Ok? Se define entonces como punto medio de la banda salarial correspondiente del puesto de trabajo equivalente a 1.000.000 de pesos. Aquí estamos hablando en pesos chilenos. Entonces se supone que para un determinado cargo la compensación ideal, el 100%, es 1.000.000 de pesos. Ya una vez que la persona me da a la perfección de lo que pide, ¿cierto?, el descriptor de cargo. Y el primer ejercicio va a ser determinar las zonas y posiciones de cada trabajador en la banda salarial. ¿Ok? Entonces partimos con nuestro punto medio. Nuestro punto medio es 1.000.000 de pesos. Acá nos vamos a la siguiente hojita del Excel. Les recuerdo que esto, ¿cierto?, ya es una planilla que la tengo automatizada, a modo de que pueda de inmediato calcular la posición de cada trabajador. Bien, entonces acá como punto medio vamos a colocar 1.000.000 de pesos. Luego, ¿cierto?, los porcentajes: superior 35 e inferior 15%, ¿cierto? O sea, al revés, inferior 35, superior 15%. Entonces acá inferior 35 y superior, ¿cierto?, tenemos acá un 15. Entonces, como podemos ver, ¿cierto?, la compensación ideal, ¿cierto?, alineada con lo que es el mercado,
a propósito tema, ¿cierto?, de mercado, lo vamos a ver en la unidad 2, es 1.000.000 de pesos. Entonces le bajamos un 35%, nos deja en 650.000 pesos. O sea, cuando la persona recién ingresa el cargo, considerando que hay una larga etapa de inducción, ¿cierto?, de adaptación al puesto de trabajo, entonces se le parte pagando a la persona 650.000 pesos. Eso es como punto mínimo, punto inicial de la banda. Y una vez que ya llegó al punto medio de la banda, entonces, ¿cuánto más me puede dar la persona dentro del mismo cargo? Eso es importante enfatizar, ¿ya? Aquí no hay movilidad de puestos de trabajo. Les recuerdo que la banda salarial es una ruta de ascenso en las compensaciones. Ya no se trata aquí de un plan de carrera que la persona vaya transitando de un cierto cargo a otro, ¿ok? Entonces, lo más que puede crecer una vez ya estando en el punto medio es un 15%, por lo que tendríamos una compensación máxima, un punto máximo de 1.150.000. Bien, entonces les recuerdo que este ejercicio lo hacíamos de tal forma: trabajador 1 tiene una compensación de 800.000 pesos, entonces 800.000 pesos está acá, en este tramo. Por ende, la persona, el trabajador 1, se encuentra en lo que es la zona baja. Entonces le ponemos aquí zona baja de la estructura de la banda, y el porcentaje se calcula, ¿cierto?, de la siguiente forma: la compensación de la persona por el 100% dividida, ¿cierto?, esta es regla de 3, por el punto medio, que es 1.000.000 de pesos, y ahí me da 80%. O sea que la persona está en un 80% de su rendimiento, por ende le comprende una compensación del 80% en relación al punto normal, ¿ok? Entonces, como ya tenemos la planilla automatizada, lo único que vamos a hacer acá es copiar, ¿cierto?, y pegar acá en este formatito. Lo pegamos con solo valores, ya a modo de que no me elimine el formato que tengo acá. Le damos a aceptar y automáticamente ¿cierto? Esto está hecho con una fórmula, aquí no es más que un sí anidado, ¿cierto?, donde me indica la posición de cada persona, y aquí tenemos también ya la fórmula para calcular el porcentaje. Ok, como podemos ver, el trabajador 6, que está en el punto medio, tiene justo una compensación de 1.000.000 de pesos, está al 100%. Ok, tengo algunos trabajadores que están fuera de política, o sea, están sobrepagados, ¿cierto? Estarían acá, y eso es negativo, porque aquí ya tengo que pensar en derivar a la persona a un plan de retención de talentos, ¿cierto? Aquí yo no puedo seguir, ya no puedo de cierta forma botar dinero, ¿cierto? Entonces ya tendría que pensar en un posible ascenso de la persona, ¿ok? Y por supuesto que si alguien estuviese aquí, ¿cierto?, yo automáticamente tendría que nivelar la persona, entendiendo que la política de compensación es este rango acá. Bien, entonces, como podemos ver, ahí están, ¿cierto?, eh, la posición de nuestros colaboradores. Bien, bueno, aquí podemos copiar y pegar, ¿cierto? Esto acá, pegar especial, valores, y ahí tendríamos resuelto la primera parte del ejercicio. Ya tenemos la posición inicial, ¿ok? Bien, ahora vamos a la segunda parte de este ejercicio. En la segunda parte, ¿cierto?, dice lo siguiente: la empresa definió el mérito como criterio de desplazamiento de su banda salarial, que se fundamenta en los resultados de la evaluación de desempeño, obtenidos a cada año de acuerdo a lo siguiente. Entonces, esta empresa, ¿cierto? Aquí quizás muchos de ustedes se habrán preguntado, pero ¿de qué depende que la persona se desplace de aquí hasta acá? Entonces, ese es un criterio que lo debe definir cada empresa de acuerdo a sus necesidades. Este desplazamiento, dependiendo del cargo, podría ser por antigüedad,
¿cierto? En el sector público es muy común eso. También podría ser esto de acuerdo al nivel de especialización, ya sea tratándose de capacitaciones internas o quizás capacitaciones externas por parte del trabajador, ¿cierto? A mayor estudio, a mayor educación, a mayor capacitación, tengo una compensación mayor. Y una infinidad de criterios que podría utilizar la empresa buscando que siempre este criterio sea legal, ¿ya? Yo no podría compensar a una persona eh, basado en la comuna que vive, eso sería discriminación. No podría hacer esto por género, ¿cierto? Que le compensara, por ejemplo, más a los hombres que a las mujeres, etcétera. En este caso, la empresa definió que esta transición es basada en las evaluaciones de desempeño. La persona llega acá con la compensación mínima y en la medida, ¿cierto?, en que va obteniendo un mayor desempeño, le vamos a ir, ¿cierto?, agregando una compensación mayor y va a ir desplazándose, ¿cierto?, en la estructura de la banda hasta llegar al punto máximo. Ok, acá entonces dice los resultados de la evaluación de desempeño. Los que obtengan un resultado deficiente regular, por supuesto que no les vamos a dar un reajuste salarial. Las personas que tengan un desempeño satisfactorio, o sea, a un nivel regular, les vamos a aplicar un 5% de reajuste en su compensación. Ya los que sean calificados como excelente, se les aplica un reajuste del 10%. Y por último, la empresa definió que los que obtengan una calificación del carácter destacado, ¿cierto?, sobresaliente, entonces le vamos a aplicar un 15%. En este caso, el excelente sería como el 100% de la evaluación. Pero en un programa de evaluación de desempeño siempre podemos tener personas que se destacan, o sea, que me dan más de lo que estoy pidiendo. Entonces esa persona, en este caso, la vamos a premiar con una compensación mayor, del 15%. Bueno, de acuerdo a los resultados, ¿cierto?, determine las nuevas zonas y posiciones de cada trabajador de la banda salarial. Ok, aquí tenemos la posición inicial, ¿cierto? Aquí es tan sencillo como copiar y pegar lo que tenemos acá. Aquí lo hago con valores siempre para no... Entonces fíjese que en esta parte tengo lo mismo, ¿cierto?, que en las hojas anteriores. Acá lo único que hemos hecho es calcular la posición inicial. Entonces ahora es el momento de aplicar la política. Entonces acá tengo el desempeño obtenido por cada colaborador y de acuerdo a ello, ¿cierto?, les vamos a dar el porcentaje que corresponda. Por ejemplo, esta persona fue calificada como excelente. Por ende, excelente va a tener un reajuste del 10%. ¿Ok? Entonces el 10% va a ser, ¿cierto?, basado en esta compensación y se le va a aplicar el aumento para que veamos la nueva posición. Bien, a modo de hacer esto rápido, pensando que podrían ser, aquí tengo 15 trabajadores, pero podrían ser 300 trabajadores. Entonces vamos a jugar un poquito aquí con Excel. Vamos a hacer una función si anidada, ¿ok? Le vamos a colocar que si la calificación, ¿cierto?, es igual, vamos a colocar a destacado, ay, destacado, entonces les vamos a colocar, ¿cierto?, un 15% de reajuste. Sí, ¿cierto? Otro sí, funcionalidad. Donde sí, perdón, G15 G15 es igual a excelente. Entonces les vamos a dar, ¿cierto?, un 10% de reajuste. Aquí otra función sí, G15, ¿cierto?, que es la celda donde tengo la calificación, es igual a satisfactorio. Recuerden que los textos tenemos que colocarlo en entre comillas, ¿cierto?
satisfactorio, ahí cerramos la comilla, entonces les vamos a dar un 5%. Y caso contrario, ¿cierto? O sea, como valor falso, vamos a colocar acá que si no es destacado, no es excelente, no es satisfactorio, es decir, podría ser aquí deficiente o regular, les vamos a colocar un 0%, ¿cierto? De reajuste. Bien, entonces como tengo tres funciones sí, sí, sí y sí, cerramos los tres paréntesis. Ahí el último que quede color negro. Y ya tenemos acá, ¿cierto? La fórmula para que lo calcule de forma automática. Bien, acá podríamos, si tengo muchos trabajadores, podríamos colocar un filtro. Entonces con el filtro yo puedo ir viendo aquí, por ejemplo, los destacados tienen un 15%, ¿ve? O sea, voy bien con mi fórmula. Por ejemplo, si yo voy aquí a los excelentes, debieran tener un 10%, ¿ve? Esto es solo a modo de poder comprobar. Si yo tengo aquí los satisfactorios, debieran tener un 5%. Y por supuesto que los que tengan un desempeño regular o deficiente no tienen reajuste salarial, ¿ok? Entonces aquí ya tengo la primera parte. Ahora aquí es muy fácil, lo que vamos a hacer ahora es la compensación anterior, la vamos a multiplicar por el porcentaje que se obtiene de acuerdo a la evaluación de desempeño. Por ejemplo, el trabajador 1, ¿cierto? Tenía una compensación de 800.000 pesos, ¿ok? Él fue calificado como excelente, por ende el excelente tiene un aumento del 10%, o sea, 80.000 pesos. Entonces aquí, ¿cierto? El nuevo promedio mensualizado, o sea, la nueva compensación, va a ser los 800.000 pesos más el reajuste, que sería los 80.000, 880. Y eso va a ser lo mismo para todos los trabajadores. Acá copiamos la fórmula. Como pueden ver, ¿cierto? Los que tuvieron un desempeño deficiente, cero aumento, por ende cero porcentaje, cero aumento. Y acá, ¿cierto? Fíjese que este trabajador 2 mantuvo la compensación de 970.000, ¿cierto? Como tuvo un desempeño deficiente, cero reajuste, lo deja en la misma compensación. Bien, ok, y ahora lo que tenemos que hacer acá es lo mismo que hicimos al principio, es calcular la nueva posición. Entonces aquí tengo un segundo formato del mismo, ya lo vamos a dejar aquí en 1.000.000 de pesos. Aquí teníamos un 35 y aquí un 15. Ya acá lo hice aparte para que usted tenga la posición anterior y la nueva, ya, pero obviamente que podríamos hacer esto en una pura planilla, en una sola hoja. Bien, entonces vamos a copiar y pegar la nueva posición, ¿cierto? La nueva compensación de nuestros colaboradores. Aquí lo copiamos, ¿cierto? Lo pegamos con valores solamente y ya tengo la nueva posición. Y ahora, como ya tengo esto, lo que hacemos acá es copiar y lo pegamos acá, con valores siempre, ya así no pega fórmula, nada. Y ahora ya tenemos la posición anterior y la nueva posición, la nueva zona salarial, ¿ok? Entonces ahora nos comprende ver si hubo desplazamiento, si hubo movilidad dentro de la estructura. Por ejemplo, si un trabajador estaba antes en la zona baja, por dar un ejemplo, y producto de ese nuevo incremento logró desplazarse quizás al punto medio o a la zona alta, ¿ok? Entonces aquí podrían darse tres situaciones, la planteo acá, pero en realidad son solo dos, ¿ya? Si no hubo desplazamiento, le vamos a colocar que mantiene posición. En el caso de que se desplazó hacia arriba, sube posición. Y por supuesto que si bajó, baja posición, aunque eso no se va a dar, a lo menos en Chile. Ya vale enfatizar que la ley no me permite bajar la compensación de un colaborador. Ahora, salvo que parte de esa compensación
esté atribuida a rentas variables, como pudieran ser las comisiones por ventas, como pudieran ser los tratos por producción. Ahí sí, a lo mejor, si el desempeño está enlazado a las ventas, por ejemplo, y el trabajador ha vendido menos, podría darse que baje una posición. Ya aquí no es el caso. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, el trabajador uno tenía una compensación de 800.000 pesos, lo que los ubicaba en la zona baja. Ya él estaba al 80% de la estructura de la banda. Fue calificado como excelente, obtuvo un incremento del 10%, o sea, 80.000, y tiene una nueva compensación de 880. Sin embargo, como el punto, ¿cierto?, medio es 1.000.000 de pesos, él sigue en la zona baja. Fíjese que puede haber un incremento, pero, ¿cierto?, puede mantener la posición, como es el caso. Mantiene posición, ¿ok? Perdón, ahí, mantiene posición, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que podría hacer acá, si tuviese, no sé, aquí podemos hacerlo manual, ya, pero si yo tuviera muchos trabajadores, supongamos que tengo muchos trabajadores acá, entonces lo que yo podría hacer es insertar o al ladito poner una columna, no sé, verificar, no sé, voy a colocar aquí al lote, y lo que yo podría hacer es la posición anterior, ¿cierto? Es igual a la nueva posición. Ahí queda fácil, ¿cierto? Cuando me dé, ponte tú, verdadero, significa que este texto, ¿cierto?, es igual a este texto. Fíjese, zona baja, zona baja. Ya, aquí lo estoy haciendo como si fuesen 300, 400 trabajadores. Entonces lo que yo hice aquí fue sencillamente una fórmula de decir, esta celda es igual a esta celda, ¿ya? Zona baja, verdadero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque esto me permite, ¿cierto?, colocar un filtro acá. Si fuesen muchos colaboradores, pongo un filtrito acá, ¿cierto? Y fácil. Yo voy aquí, filtro a los verdaderos, ¿cierto? A los verdaderos y le pongo mantiene posición. Mantiene posición, ¿ya? No hubo desplazamiento. Pues que hubo incremento, pero no hubo desplazamiento, ¿ok? Y en este caso, en la contrapartida, ¿cierto?, por consiguiente, los que sean falsos sí se desplazaron. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí esta persona eh, tenía una compensación de 910.000 pesos, el trabajador 10, lo que lo situaba en la zona baja. Luego, en la evaluación de desempeño, tuvo un desempeño, una calificación de excelente, se le incrementó un 10%, o sea, 91.000 pesos, y pasó a tener ahora una compensación de 1.000.000 pesos. O sea, lo dejó ahora en la zona baja. Si comparo aquí, ¿cierto?, la posición anterior y la superior, entonces ahora tengo diferencia. Entonces, esta persona en este caso subió de posición, ¿ok? Porque tenía una compensación de 910, o sea, él estaba aquí. Con el incremento quedó 1.000 pesos más acá. Entonces hizo con que subiera. Y lo mismo que el trabajador 12, él estaba en la zona baja, ¿cierto? Perdón, alta. Eh, Estaba al 110% de su rendimiento y además el tipo fue destacado, o sea, percibió un incremento del 15%, o sea, 165.000, y ahora pasó a tener una compensación de 1.265.000. O sea, fíjese que ahora él se desplazó, ¿cierto? Se fue para afuera de la estructura positiva, ¿ya? En este caso, él sube posición, sube posición. Ahora aquí, ¿cierto? Tengo que analizar lo siguiente. Eh, Él ya quedó fuera de política de compensaciones, él ya está sobrepagado. De tal forma que yo debiera aquí pensar ahora como política de la empresa en un posible, ¿cierto?, plan de desarrollo, ¿ok? Bien, acá eliminamos el filtro, esto lo pueden eliminar si quieren, ¿cierto? Y tengo ya resuelto el ejercicio. Como pudimos ver, calculamos la posición inicial basado en la política que ya estaba establecida.
Luego hubo una evaluación de desempeño, ¿cierto? La que por supuesto conlleva un plan de retribución, y de tal forma que algunos se mantuvieron posición. De esos que mantuvieron posición, algunos aún así tuvieron un incremento, pero ese incremento no nos alcanzó a cambiar de zona salarial, así como algunos, cierto, que fueron calificados como regular o deficientes, mantienen la posición porque no tuvieron cierto incremento. ¿Ok? Bien, espero que les haya gustado, ¿cierto? Ya a partir de la siguiente clase vamos a trabajar la equidad externa, o sea, vamos a empezar a trabajar con información del mercado salarial.